Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor, consideremos ese aspecto que sigue ahí en la línea que veníamos. Llegamos a el momento, al punto donde el Señor Jesús es crucificado. Amén. Amén. Pido al Señor que nos ayude, porque solamente como oraba Linita, solamente Él es quien puede hacernos entender, hermanos, la realidad. Específicamente en este aspecto que tiene que ver con la cruz del Señor. No es algo que podamos estudiar. Y que podamos entender solo con nuestro intelecto humano, sino que tiene que ser algo que el Señor realmente alumbre en nuestro ser adentro, que Él pueda, como decir, prender su luz dentro de nosotros. Es la única manera que realmente podemos comprenderle a Él. Este aspecto de la cruz en el Señor es el aspecto más íntimo que podamos nosotros poder llegar algún día a conocer a profundidad del Señor. Digamos que nosotros podemos decir que conocemos del Señor, que hemos recibido de Él sus bendiciones y muchas de sus obras. Y amén, porque si el Señor hace algo, lo hace no en función de Él, no porque Él tenga necesidad de hacer algo, sino lo hace por nosotros, lo hace para nosotros, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre conocer del Señor y conocer al Señor mismo. Y ya es una diferencia muy grande, conocer la obra del Señor a conocer el carácter del Señor. ¿Sí? O sea, es diferente conocer la obra a su carácter. Exactamente. Yo puedo aceptar de una persona todo lo que esa persona hace en función mía, ¿cierto? O puedo aceptar las cosas que esa persona hace. Es un poco parecido como lo que nos pasa, por decirlo así, en nuestro ambiente laboral, ¿cierto? Yo puedo relacionarme con una persona solamente a través de lo que hacemos, ¿cierto? De lo que ejecutamos, ¿sí? Pero hay algo que más interior, hay un aspecto más central y más íntimo de las personas, ¿cierto? Claro, en el caso del Señor lo que Él hace se corresponde con lo que Él es, ¿cierto? Pero lo que Él debe ser conocido experimentalmente. No solamente conocer lo que hace el Señor, sino quién es el Señor que hace. Y ese Señor que hace tiene un carácter. Es el carácter de Dios, el que vamos a conocer y el que podemos ver a través de la cruz del Calvario. Acordémonos que aparte el Señor está resolviendo un problema, ¿cierto?, que tiene delante de Él. Él se propuso hacer algo en su corazón y está trabajando en eso. Y en ese trabajar para llegar a ese punto donde Él quiere realizar su obra, ha tenido que resolver como todo, ¿cierto? Si vamos nosotros a preparar cualquier obra, cualquier acción, hasta para preparar un plato, ¿cierto? Evidentemente implica un proceso. Y ese proceso, como todos los procesos, tiene riesgos, ¿cierto? Tiene cosas que hay que prever antes de ejecutarlas. Y en eso es que el Señor está. Él está en su obra. Así que también en la cruz del Calvario vamos también a ver la manera, o la cruz del Calvario también está en dirección a resolver ese gran inconveniente que el Señor se puso Él mismo delante de Él. Nadie le puede poner un problema a Dios. Imagínense si alguien pudiera ocasionarle un problema a Dios. No. Más bien, Dios mismo quiere, Él quiere desarrollar su obra a pesar de lo difícil que ésta pueda llegar a ser. Eso es distinto, ¿cierto? Él mismo quiere resolver lo que haya que resolver para llegar a un punto final. Y como le hemos dicho, y lo vamos a resumir para ponerlo de base, porque lo vamos a necesitar ahora que leamos,
el Señor se propuso con nosotros, con el hombre, hacernos a su imagen. ¿Cierto? Recordamos ese versículo de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando el Señor dice mi imagen, que nos haga conforme a nuestra imagen, como lo va a decir en el Nuevo Testamento, que nosotros vamos siendo transformados hasta llegar a la imagen del Señor. En esa imagen, Él está hablando acerca de que nosotros contengamos el carácter de Dios. ¿Sí? La imagen implica que en nosotros se forme el carácter de Dios, porque Dios es una persona y tiene un carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que nos define como persona. Cambio seguramente desde la psicología, pues va a entender y nos podría incluso hasta ayudar y explicar mucho más de esto. Pero el carácter es lo que define una persona, ¿cierto? La forma de esa persona, la forma de ser de esta persona, ese es el carácter. El carácter es lo que rige todo lo que él hace de ahí en adelante. Vamos a decir, si una persona, por ejemplo, es extrovertida, ¿cierto? No sé si está diciendo, pero por ejemplo, solamente por poner algún ejemplo. Si una persona es extrovertida, hará todo de manera extrovertida, ¿cierto? ¿Sí? Va a saludar de manera extrovertida, ¿cierto? Va a llorar de manera extrovertida. ¿Por qué? Porque es su carácter, hay algo que está en él que le hace que sus acciones está de esa manera. Si fuese alguien de pronto más pasado, más tranquilo, haría también todo de esa misma manera. Si es alguien, por ejemplo, que es agresivo, ¿cierto? Podría actuar siempre de manera agresiva, ¿cierto? Yo sé que mis hermanos me entienden, aunque no estoy entrando en mucha fineza en el tema, pero el carácter es cómo esa persona es en su interior, cómo esa persona va a actuar en las circunstancias que tenga que ahora pasar hacia adelante. Amén. Así que cuando el Señor dijo que Él quería que el hombre fuera conforme a su imagen, Él quiere que el hombre no solamente imite una imagen, la manera de ser de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere es que el hombre realmente, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cierto? Está implicando que Dios quiere revelarle al hombre cómo es Él interiormente. ¿Sí? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son sus características internas? ¿Ve? ¿Cómo es el carácter del Señor? Amén. ¿Cómo es ese carácter interno? Y que el hombre, al conocerle en ese carácter, ¿cierto? Anhele lo que Dios es. Porque acordémonos, hermanos, no hay una cosa más preciosa que el hombre pueda conocer que a Dios mismo. Amén. Y cuando tú conoces algo hermoso, ¿cierto? Si algo realmente llega a ser precioso, si llega a ser valorado por ti, tú vas a querer retenerle, vas a querer quedártelo. Dime. Que esa palabra es muy bonita. Sí. Anhelar algo. Anhelarlo, exactamente, ¿cierto? Anhelarlo, ¿no? Entonces, ese es hacer al hombre a nuestra imagen. Pero también, no solamente dijo a nuestra imagen, sino también a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y la semejanza implica tener comunión con Él. Amén. Tener comunión. Y las dos cosas se complementan. No vamos a poder aprender del carácter de una persona a menos que nos relacionemos con Él. Amén. Pero nos vamos a relacionar con Él para poder tomar de su carácter también. Las dos cosas son, digámoslo así, casi inseparables, pero son cosas distintas. Una cosa es conocer su carácter y otra cosa es tener comunión con ese carácter, ¿cierto? También el señorío, el Señor lo dio al hombre, dijo, y señoré sobre toda la creación, digámoslo así. Bueno, no toda la creación, porque no el hombre va a señorar sobre toda la creación. Hay partes de la creación donde Dios no dio autoridad al hombre, pero hay partes donde sí, sobre todo lo que hay en la tierra, el Señor le dio autoridad, ¿cierto? Así que hemos visto la imagen, la semejanza y el señorío también. Y hay otra cosa que se desprende de esto, y es que al tener comunión, si todos los hombres vamos a tener comunión con Dios, porque cuando Él dice hagamos al hombre, no está hablando de un solo hombre, sino de la raza humana como tal, ¿cierto? Va a implicar que también los hombres tengan relación entre ellos, ¿sí?
Por eso lo primero que hace el Señor para llevar al hombre a ese propósito, a ese plan, de las primeras cosas que Él le permite conocer al hombre es lo que es tener comunión con alguien, ¿cierto?, de quien Él se pueda enamorar. Y por eso puso a Adán y a Eva. Pero vino el enemigo y causó unos efectos en todo esto que el Señor había, digámoslo así, parametrizado en un principio. Y asimismo entonces ya la imagen, que es el carácter de Dios, ¿cierto?, para el hombre ahora le fue desconocido. El hombre se apegó a otra forma de ser. La semejanza, que es la comunión con Él, también quedó rota, y la comunión entre ellos también. Acordémonos que una de las consecuencias del pecado, que las vimos en un momento acá, fue que ahora Adán se iba a enseñorear sobre Eva. Fíjese, cambió la comunión que Dios había dado antes al hombre. Entonces, el diablo también quiere destruir la comunión entre el ser humano. Y digámoslo así, también la afectó. Cuando el ser humano se desliga de Dios, automáticamente empieza a experimentar dificultad en la relación con los otros seres humanos. ¿Ve? Porque la única manera de disfrutar la comunión unos con otros es a través de la comunión del Espíritu Santo. Y esa fue la que no operó en el corazón del ser humano. Entonces esa comunión se afectó también. Amén. Así que el Señor en la cruz del Calvario también está resolviendo los problemas que allá se presentaron en el jardín del Edén. Entonces leamos algunos versículos antes de ir al asunto mismo. Mateo capítulo 16. Mire esto, hermano. ¿16? Sí, Mateo capítulo 16. Evangelio de San Mateo capítulo 16. Es el primero de los evangelios. Mateo capítulo 16. Versículo 21. Desde entonces, esta frase es importante, desde entonces, ¿cuál es ese entonces? Desde cuando Pedro, alguien en la tierra, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, y que Jesús era el Hijo del hombre, y que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Eso fue por revelación del Padre a Pedro. ¿Ven? Nosotros recordamos ese pasaje. Desde entonces, o sea, desde cuando a nosotros se nos ha revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Que Jesús se hizo hombre, o sea, se encarnó. Ya hemos pasado por la encarnación del Verbo. Que Él vivió, que nació de la Virgen María. Que vivió durante 33 años aquí en la tierra. ¿Ve? Desde ese momento, desde cuando los discípulos entendieron quién era ese hombre, pasó lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Fíjese que era solo desde entonces. El Señor no puede hacer esta revelación sin que antes exista ya, ¿cierto?, una conversión en nuestros corazones de quién es Él. ¿Ven? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros necesitamos? ¿Por qué el Señor antes no podía hablar esto a sus discípulos? Porque solamente el Espíritu Santo, como decíamos al principio, puede hacer que comprendamos un poco lo que es la cruz del Señor, la crucifixión misma del Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque nosotros, cuando nos desprendimos de Dios en el cielo, en el Edén, perdón, ahí en nosotros muchas cosas, ¿cierto?, quedaron en contra de Dios por el fruto que nosotros nos comimos. Acuerde que nosotros comimos la muerte. El Señor quería darnos la vida y nosotros preferimos la muerte. ¿Ve? Por eso esto tenemos que entenderlo con la luz que nos da el Espíritu Santo, porque muchas veces cuando pasamos por estos versos, que van a ser un poco amargos a nuestro paladar, ¿cierto? Esa amargura en nuestro paladar, tenemos que entender que esa amargura nos lo produce algo que en nosotros fue afectado. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso dice así el Señor, dice que le era necesario, mire, comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo así: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eso fue el entendimiento natural de Pedro de lo que el Señor decía. Cuando el Señor reveló a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz, ¿sí?, en Pedro se levantó un amor, por decirlo así, es algo positivo, pero natural, algo carnal. ¿Ve? No, Señor, en ningún momento esto te acontezca. ¿Ve? Parecía una frase muy acertada de Pedro. Pedro quiere evitar que el Señor muera, sufra. ¿Ve? Pero mire cómo dice el Señor. Pero él, o sea, el Señor Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Es decir, que eso que Pedro estaba diciendo era una inspiración de Satanás. ¿Ve? Satanás, que fue quien nos envenenó. Así que Satanás es muy fácil, a través de nuestra carne caída, de nuestro ser humano deteriorado por el pecado, agitarnos, ¿sí ves?, para usarnos para su propósito. ¿Ve? Yo no me imagino esta escena, ¿no? Que Pedro le esté recomendando al Señor: Señor, yo no quiero que nada malo te pase. Pero el Señor, que está viendo las cosas desde el Espíritu, detecta que es la obra de Satanás en Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿No? Y le dice: ¿por qué? Le dice así, dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios. O sea que las cosas de Dios era la cruz. Es una cosa de Dios, la cruz del Calvario. Aunque a nuestra carne, aunque a nuestro ser humano, la cruz le sea desagradable. Y estos versículos nos deben obligatoriamente ser desagradables por cuanto estamos todavía en la carne. De eso se trata hoy, ver, ¿no? Porque justamente aquí está el punto. Discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que es natural, y a la final no solamente natural, sino de la carne, del diablo mismo. Es decir, ¿quién era interesado en que el Señor Jesús no fuera a la cruz? Satanás mismo. O sea que ahí eso ya nos empieza a dar una alerta. Que la cruz, hermanos, si uno la malentiende, uno podría pensar que la cruz tiene que ver simplemente con nuestro sufrimiento. Es como si Dios usara un elemento que se llama la cruz para hacernos sufrir a nosotros. Pero no es eso. Lo que pasa es que la cruz, que es el carácter mismo de Dios demostrado, ¿cierto?, cuando nosotros nos desprendimos de Él, quedamos ajenos, quedamos contrarios a Él. ¿Ve? Y por eso nuestra humanidad ahora repele. Lo que debió serle agradable, ahora repele. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hicimos una herida. ¿Ve? Es exactamente como eso. Cuando nosotros tenemos una herida en la mano, ¿cierto?, hasta tomar una simple cucharita para alimentarnos, ¿cierto?, nos vuelve doloroso e irritante. La cuchara no fue hecha para eso. La cuchara no fue hecha para hacernos sufrir y para hacernos doler. La cuchara no fue de provecho, no fue hecho para un provecho. Pero ahora, si nosotros nos herimos nuestras manos, ¿cierto?, todo lo que nosotros tratemos de tocar nos va a ser repulsivo. No por eso que estamos tocando. El problema no es la cruz. El problema somos nosotros. La cruz duele no porque sea la cruz duele por lo que nosotros somos en nosotros mismos. Y la cruz nos está acercando a algo que es contrario a nosotros. Eso que es contrario a nosotros no es que Dios nos haya hecho contrario, porque a veces se lee así. Dice, bueno, el Señor que hizo la posibilidad de hacernos, ¿por qué nos hizo para que nos dolieran, por ejemplo, sus mandamientos? Pero es que el Señor no nos hizo doliéndonos sus mandamientos. Lo que pasa es que nosotros, ¿cierto?, nos apartamos de sus mandamientos. Ahí nos hicimos una herida grande. Ahí tomamos de la muerte. Y por eso ahora hay cosas que nos duelen de Dios. Si no hubiese sido así,
aún así el hombre hubiese conocido el carácter de Dios a través de la cruz del Calvario. Solo que, como hubiese sido en el Edén, le hubiese sido deleite, ¿ve? Más que la miel. Pero vamos a irlo siguiendo despacio para irlo entendiendo. Entonces dice así. Entonces, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ve? Ese es el problema nuestro, que tenemos nuestros ojos puestos en los hombres y no en las cosas de Dios. Por eso lo que hemos venido diciendo en todos estos martes es lo siguiente. Pongamos nuestros ojos en la obra que Dios está haciendo de principio a fin. ¿Ve? Porque ese es el centro y nosotros tenemos que acogernos, digámoslo así, a ese caudal por donde va la obra de Dios. No es al revés. A veces nosotros pensamos que nosotros somos el centro, que estamos llevando a cabo el desarrollo de una obra muy majestuosa, que se puede llamar carro, casa o estudio o lo que sea que quieras poner ahí. Y Dios, ¿cierto?, tiene que subirse a mi tren, ¿cierto?, y resolver lo que se pueda presentar por el camino. Eso, así veía las cosas Pedro. ¿Sí ves? Pedro no veía espiritualmente que esto estaba dentro de un propósito mucho más grande, ¿ve? El cual Satanás quiere impedir a toda costa. Entonces, bueno, dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, por eso es importante este verso, y este era el objetivo de leer este pasaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque la cruz y el caminar con el Señor, hermanos, lo que hemos dicho también muchas veces aquí, siempre será en absoluta libertad. Nadie que haya servido, haya seguido al Señor, podrá nunca decirle a nadie que lo hizo por obligación, que lo hizo por sujeción, que lo hizo porque el Señor lo asustó. Y le dijo, Pedro, si tú no me sigues a mí, yo me voy a aparecer de noche y te voy a asustar. No, nadie puede decir eso de Dios. Los demonios son los que hacen eso. Los vicios, los que te quitan la voluntad. Esa es la obra del diablo. Pero el Señor, al contrario, el Señor nos va devolviendo todo lo que antes no podíamos decidir, ¿cierto? Pero es que cuando tú te encuentras con una persona así, ¿cierto? Uno, ¿cómo no va a querer seguirle? Y eso es distinto, ¿cierto? Pero entonces mira, si quieres, esto es voluntario. Y aún entre los hijos, entre nosotros mismos, porque esto no está diciéndolo a las multitudes de afuera, esto lo está diciendo a sus 12 discípulos. O sea, digámoslo así, a nosotros mismos. ¿Ve? Esto no es para las personas que no han conocido al Señor. Esto es para las personas que le han conocido. ¿Ve? Y aún así Él nos dice, si quieres. ¿Ve? Ese es el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. Si quieres. Uy, me perdí, ¿en qué versículo estaba? 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, de una persona. Esa es otra cosa que nosotros debemos entender bien. Es distinto ir detrás de lo que una persona hace, ¿ve?, a detrás de lo que una persona es. Porque esa persona hoy puede multiplicar los panes, ¿cierto?, y alimentar a 5,000, ¿cierto? Pero ¿y si mañana esa persona no multiplica los panes? No porque no tenga el poder para hacerlo, ¿cierto?, sino porque no lo va a hacer, ¿cierto? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta si buscamos al Señor solo por lo que Él hace. Y esa es la cruz. Eso nos empieza a mostrar, a señalar el camino de la cruz. El camino de la cruz es buscar al Señor por lo que Él es, no por lo que Él hace. Porque lo que Él hace, ¿cierto?, es más exterior, más afuera. Si yo solamente confío en lo que el Señor es, ¿cierto?, no sé que lo que va a suceder, lo que Él va a hacer, siempre va a ser correspondido a lo que Él es. Si mi fe está en lo que Él es, no me importa lo que pase. Pero si mi fe y mi entendimiento y mi enamoramiento está solo en lo que Él hace, ¿cierto?, pueda que cuando Él haga algo que yo no esperaba que hiciera, o al contrario, que no hiciera algo que yo pensaba que iba a hacer,
¿cierto? Ahí puedo renunciar yo al Señor. Y tristemente hoy día, en medio de la cristiandad, hay mucho de eso. Mucho de eso. Me estoy acordando en este momento de unas personas, no aquí en Sogamoso. Me acuerdo que cuando ellos, bueno, voy a contar el testimonio así rápido. Nosotros jugábamos fútbol con los hijos de ellos ahí en la cuadra de barrio. Y ellos en esa oportunidad estaban pasando por una situación económica muy difícil. Y yo, que era apenas un niño, por ahí de 16 o 17 años, entonces la mamá de mi amigo, que era nuestra vecina al mismo tiempo, era muy, muy brava, muy tensionante, por la misma situación. La misma situación hace que a veces estemos con cierta predisposición, cierta tensión. Y entonces una vez, como esa señora era muy brava, tuvimos que ir a jugar adentro de la casa de ellos y terminamos compartiendo del Señor. Y esta persona recibió al Señor, ¿sí? Y no solamente recibieron al Señor, sino que además el Señor después les prosperó mucho. Mucho, es mucho. De una manera demasiado notorio, ¿sí? Abundante. Bueno, y ahí ellos empezaron a conocer al Señor, duraron como 10 años más o menos así, no volvimos a tener comunión durante algún tiempo, y la semana pasada mi mamá se encontró con ellos. Y le empezó a contar de todo lo que económicamente ellos habían logrado, ¿sí? Muchas propiedades, incluso en el exterior, propiedades en Londres, propiedades en Miami, propiedades en Bogotá, sus hijos, bueno, todo, Su mamá le dice, ¿y el Señor, cómo están las cosas? ¿Cómo están del Señor? ¿Dónde se están reuniendo? ¿Cómo está su vida en el Señor? Dijo, no, de eso yo nunca quise volver a saber absolutamente nada, ¿no? Nunca quise volver a saber de cosas del Señor. Y así estamos y estamos bien. ¿Ven? Entonces es triste porque uno puede quedarse solamente con lo que el Señor hace por uno, sin llegar realmente a conocer quién fue el que hizo algo por nosotros. Esa es la diferencia entre conocer la cruz. Cuando estamos conociendo la cruz es donde realmente empezamos a acercarnos al Señor, a lo que realmente Él quiere que nos empecemos a acercar. Entonces dice así, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ahora aquí miren, niéguese a sí mismo, y tome su cruz. ¿Y por qué esto es extraño, hermanos? Porque aquí, para los discípulos, esto era muy confuso. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es esto, tomar la cruz? ¿Ve? Esto para nosotros también, y siempre será un misterio, pero que el Señor lo puede ir aclarando. Leamos más para justamente ir desarrollando eso. Y sigan. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Esto fue lo que pasó en el jardín del Edén. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Entonces, a raíz de este verso, hermanos, el Señor nos dice algo muy serio a nosotros. Nos dice, tú dices que tú quieres seguirme. Sí, Señor, yo quiero seguirte. Yo ya soy un hijo tuyo, pero hay que seguir al Señor. Y la condición que Él pone, no como una condición, no como una traba que Él ponga, no se refiere a eso, sino más bien a la manera de, ¿me explico? A cómo es que es posible que nosotros podamos seguir. Y Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él está hablando del camino mismo que Él iba a seguir. Entonces, ya que el Señor nos dice esto, bueno, miremos cuál fue el camino que el Señor tomó, porque nosotros no podemos saber la cruz si no lo vemos a Él, si Él no nos enseña, si Él no pasa primero por la cruz, ¿cómo un ser humano va a entender lo que es la cruz? ¿Ve? Por eso es importante. ¿Qué es lo que hizo el Señor en la cruz? ¿Qué fue lo que el Señor logró? ¿Qué fue lo que el Señor arregló en la cruz? ¿Por qué tenía que ser en la cruz, hermanos? Digámoslo de una vez. Hermanos, cuando Satanás se rebeló ante Dios, ¿sí? Cuando Él estaba en su santidad,
y él veía que Dios era la autoridad sobre todas las cosas. Y él se rebeló, se quiso salir. ¿Sabe qué esperaba el diablo? El diablo esperaba que el Señor dijera, bueno, vamos a ver quién es quién. Párese allá en la esquina y pongámonos los guantes, ¿cierto? Y vamos a ver quién es quién. En esa posición era que Satanás se imaginaba que iba a encontrar a Dios. Actuar como adversario. Exactamente. ¿Ve? Esa es la rebelión. La rebelión busca, ¿cierto? Porque es así, ella misma, digámoslo así, es como decir el carácter de la rebelión, va a ser ese. ¿Sí es? Cuando él quiso vencer encima de Dios, tomar posesión de Dios, él se imaginaba que iba a encontrar un Dios que iba a reaccionar de esa manera. ¿Sí me va a entender? Ahora, Satanás causa un daño mayor también en el hombre, porque Dios dice, yo voy a hacer esto, y se lo dice a los mismos ángeles, a los mismos querubines, como él mismo. Entonces Satanás viene y le pone el pie a eso que Dios quiere hacer, ¿cierto? Enfrentándose también de esa manera a Dios mismo. ¿Sí me va a entender? Es como que nosotros arruinamos la obra de Dios, ¿cierto? Y ahora también me pongo en posición de que Dios venga a arreglar lo que yo deshice. Y también me lo quiero encontrar así, ¿ve? En un ambiente de hostilidad, en un ambiente de enfrentamiento, ¿ve? Ahí es que Dios siempre ha querido encontrar, es que Satanás siempre ha querido encontrar a Dios. Pero ahora Satanás también tiene esto a favor, y es que Dios mismo le había dicho al hombre que si él comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, él ciertamente iba a morir. ¿Ve? Ahora Satanás no solamente ha arruinado la obra de Dios, ¿cierto?, sino que tiene a su favor la misma palabra de Dios que había puesto esa consecuencia, ¿cierto? Pero no solamente Satanás tiene a favor el juicio que Dios ha decretado sobre el hombre, ¿ve?, sino que también Satanás le está, digámoslo así, poniendo de presente el carácter de Dios mismo. ¿Sí? El carácter de Dios es amor, o sea, Dios ama al hombre y por eso ha decidido hacerlo. Ahora Satanás ha deshecho al hombre, buscando que el corazón del hombre se desligue del corazón de Dios, se desligue del hombre también. ¿Sí me hago entender? Así que también Satanás usa al hombre para enfrentar, daña al hombre para enfrentar también a Dios mismo y a su carácter mismo. ¿Ve? Tú dices que tú amas al hombre, pero el hombre te ha traicionado, el hombre ha venido en pos de mí. ¿Ve? Y aparte de todo no lo puedes reclamar porque tú dijiste que si el hombre pecaba ese día moriría. Y ahí estoy yo, con el hombre destruyendo tu propósito, ¿cierto? Y además con la imposibilidad de poder arreglar esto. ¿Cómo iba entonces a poder el Señor arreglar esto? Entonces leamos esos versos leamos Colosenses. Lo dice de una manera ahí directa. Colosenses capítulo 2, versículo 13. 2:13. Y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros, o sea, a nosotros, estando muertos en pecados, en la condición que acabamos de decir, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ok? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese acta es lo que acabamos de decir. ¿Sí ves? Tú eres el hombre. Tú fuiste creado por Dios. Dios dijo que te había creado por amor. ¿Ve? Pero tú no seguiste a Dios. Tú viniste para mí. Por lo tanto, tú estás muerto, ¿cierto? Por causa de lo que Dios decretó para ti. Y ese es el veneno también que Satanás le inyecta también al hombre, a la humanidad. ¿Ve? Porque él quiere desligar al hombre de Dios, ¿sí?
Entonces dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y ahora esta es la frase clave, quitándola de en medio. Quitando, el Señor es capaz de quitar esos decretos y quitar todo esto, que es lógico y que estaba dentro de la verdad que Dios mismo había establecido. Pero entonces mira, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ve? O sea que en la cruz está pasando algo que está resolviendo estos problemas. Y lo vamos a ver cómo, por qué es esto. ¿Sí me explico? No es solamente decirlo como una frase. Sí, clavaron los decretos, los clavaron en la cruz. Y hermanos, ¿y eso cómo lo hacemos vida hoy día nosotros? ¿No? ¿Cómo hacemos para que eso se desarrolle en nuestro corazón y nos haga entrar en esa realidad? Entonces dice así: quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. O sea que la victoria, según la Biblia, de Dios en el enemigo fue en una cruz. Amén. Qué curioso es eso. Vamos a ver por qué la victoria está ahí, ¿no? Si uno se da cuenta, como lo dice Corintios, miremos un momento Corintios capítulo 2. Así que el diablo pensaba que tenía hecho la cosa. ¿Ven? Tenía hecho. ¿Cómo va a ser Dios para resolver ese problema? Capítulo 2 y damos versículos 6. ¿Cómo va a ser Dios para resolver? Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 de 1 Corintios. ¿Cómo va a ser Dios para arreglar esto? ¿Ven? Entonces, Dios usa algo que la Biblia lo llama así: la sabiduría de Dios que estaba oculta. ¿Estaba oculta a quién? ¿A quién? Al enemigo. Al enemigo, ¿cierto? Estaba oculta a nosotros mismos, ¿cierto? Estaba oculta a todos los demás seres angelicales, ¿cierto? Y esa sabiduría es la que va a resolver este problema. Entonces dice así, mira, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que el Señor en su sabiduría tenía la forma de resolver esto. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Mire, la sabiduría de Dios, la cual no conocían los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo no se corresponden solamente con personas naturales, ¿ve? Sino con el poder del enemigo que actúa en esas personas que son príncipes de este siglo. ¿Me hago entender? Lo que son contrarios no solamente como personas, sino porque en su espíritu le han dado cabida a la voz del enemigo. Eso quiere decir, príncipes de este siglo no conoció. ¿Por qué? Dice, porque si la hubieran conocido, ¿qué? La sabiduría de Dios. Si ellos hubieran conocido la sabiduría de Dios, dice, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿No? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjense una cosa, hermanos, es extraño. Satanás, cuando el Verbo fue encarnado, el diablo sabía quién era ese hombre. Él sabía que era Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba pasando por los caminos y los espíritus le decían, Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Cierto? No nos atormentes. Él sabía que él era Dios, ¿cierto? Pero Dios, que estaba en la tierra, ¿cierto? Que había revelado muchas cosas ante los seres angelicales. Cuando vimos ese capítulo de los seres angelicales nos dimos cuenta que ellos conocieron muy de cerca el poder de Dios. ¿Se acuerdan?
que muchas de las cosas que Dios hizo las hizo con los ángeles de testigos. Imagínense el espectáculo de los ángeles, ver cómo Dios con su palabra, con su mano, como dice en algunas partes, creaba, por ejemplo, todas esas galaxias, creaba todos esos colores. ¿Ve? Vamos a hacer esta galaxia, vamos a hacerla azul. Y ahí aparecía el color azul para los ángeles. Ellos no sabían lo que era azul. Todo empezó a aparecer ante sus ojos y los ángeles conocieron de cerca el poder de Dios. Pero había algo que todavía no era manifiesta, y es el carácter de Dios, es la sabiduría de Dios. ¿Ve? Entonces dice que ellos no lo conocían. Satanás veía a Dios encarnado aquí en la tierra. ¿Ve? Pero él no sabía, no le conocía adentro qué está haciendo Dios. Dios ahora está aquí en la tierra. Entonces unas veces quería matarlo, unas veces quería apedrearlo. ¿Se acuerdan cuando se levantaba toda esa turba y el Señor pasaba en medio de ellos y se iba? Pero otras veces, como las veces que acabamos de leer, le quería guardar la vida. ¿Cierto? No te acosten, no te suceda eso. Apártate de mí, Satanás. ¿Ve? Qué confusión la de Satanás. No saber qué hacer con ese hombre. No encontraba por todo. No saber qué hacer con ese hombre. Para Satanás, lo que estaba sucediendo era un misterio. Dios en la tierra. Se me pone en mis manos. ¿Ve? No sabía cómo vencer. No sabía por dónde meterlo. Intentó siempre, como es de él y como lo vamos a ver, siempre llevarlo a su plano. Nuevamente, ponerle los guantes. ¿Cuántas veces Satanás le botó los guantes de boxeo al Señor en los pies? ¿No? ¿Y qué pasaba con eso? ¿Sabe qué pasaba cuando Satanás se ponía en esa condición? Siempre quedaba así. Total. Porque hay algo que a Satanás le es oculto, y es el carácter de Dios. El Señor no conoce el carácter de Dios. ¿Ve? Y ahí esa es la cruz. La cruz es el carácter del Señor. Hay algo que en el cielo se destelló, digámoslo así, como un anuncio que el Señor le empezó a enseñar a los ángeles por medio del hombre. Tiene que ver con la caída también de Satanás. Pasa lo siguiente. Dios estaba en su trono, el enemigo lo conocía, lo tenía muy de cerca, era de los querubines más cercanos a su trono, ¿cierto? Aunque más cercano estaban los 4 seres vivientes. Bueno, más cercano estaban los ancianos, más cercano estaban los 4 seres vivientes, ¿cierto? Pero evidentemente hay una cercanía del enemigo. Bueno, en ese momento no era el enemigo. Y él hizo toda la creación a los ojos de los seres angelicales. Y de un momento dijo Dios así: hagamos al hombre. Ahora, había dicho antes de hagamos al hombre, había dicho hagamos las estrellas, hagamos las colores, hagamos las formas, hagamos los vientos, hagamos todo. Pero dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen. ¿Qué es eso para el enemigo? ¿Cómo que Dios le va a dar la imagen? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Dios quiere entregarle a otro? ¿Ve? Y hizo al hombre, y ¿sabe qué le dijo al enemigo? A los ángeles en ese momento. Ahora, ustedes, como creación celestial, ustedes van a servir a esta criatura que se llama hombre. ¿Ve? Espera un momento. Nosotros, los seres angelicales, estoy parafraseando más o menos para entender, sí servimos, pero servimos hacia arriba. Eso es lo natural. Servir al que tiene más autoridad. Arrodillarnos, pero al que está por encima. Arrodillarnos al que tiene más poder. Arrodillarnos al que tiene más fuerza. ¿Ve? Pero ¿qué es esto tan raro? Servir no al que está encima, sino al que está abajo, a una criatura inferior en poder, a una criatura inferior en conocimiento. ¿Ve? ¿Quién es capaz de servir a uno que esté abajo? ¿Ve? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es así, mejor dicho? ¿Quién tiene esa forma de ser? Dios. ¿Ve? Dios es el que puede servir, porque Él dijo así: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y esa es la cruz. Es lo que el Señor va a demostrar en la cruz del Calvario. Ahora, todo esto en la cruz, claro, tiene que llegar al punto máximo. ¿Sí ves? Hermanos, y en nosotros pasa lo mismo. ¿Sí? Nosotros, ¿sabe qué dice la Biblia?
Nosotros damos al que no necesita. A ese nos gusta darle. Al que nos puede recompensar. A ese es que nosotros le queremos dar. Nosotros queremos servir, ¿ve? Pero al que ante nuestros ojos merece ser servido. Al que es más alto, al que es más grande, al que tiene más fuerza, al que habla más duro. ¿Ve? Pero al que está abajo, mira. Eso es contrario, ¿cierto? Inmediatamente siente algo como raro, ¿cierto? Es algo extraño. Por eso las personas, cuando uno es quien lleva los tintos a la señora que hace el aseo, es raro. Es quien hace eso, ¿cierto? Pero eso es lo que Dios empieza a mostrar. Y ese es el sentido de la cruz del Calvario. Entonces Satanás allá en la eternidad, cuando estaba en el cielo, eso fue lo que justamente él no quiso apreciar. Eso fue lo que él no se dio cuenta que venía de Dios. ¿Ve? Y ahí empezó el problema con el diablo, con Satanás. Entonces, hermanos, ya como está avanzada la hora, pero solamente voy a tomar unos minutos al menos para resumir, porque fíjese, apenas hasta aquí, lo que hemos dicho es así, muy en grueso, que es la cruz, que nos va a mostrar el carácter de Dios, que es la cruz que nos va a dar la victoria sobre el enemigo, ¿cierto? Pero como decíamos, esto será solo teología, eso será solo filosofía, y si no es así, ¿cómo es que esto se vuelve vida en nosotros? Entonces, habíamos llegado hasta el Evangelio de Juan. Leamos, antes de ir al Evangelio de Juan, leamos Marcos, el Evangelio de Marcos. Es la misma escena, pero leámoslo en el Evangelio de Marcos porque hay un detalle ahí que me parece importante. Marcos, capítulo 15, versículo 25. Marcos, capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Qué curioso que la Biblia diga esto. Esto no está de sobra. La hora tercera es con el horario romano. El horario romano, las 6 de la mañana era la primera hora del día. ¿Sí? Ese es como en Roma, y en este momento aquí, en las circunstancias donde está escribiendo Marcos, esa era la hora. La tercera hora correspondía a las 9 de la mañana. A las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, cuando le crucificaron al Señor. En el Antiguo Testamento, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Dime. 9 de la mañana, sí. ¿Qué dije? Sí, no es 9, pero Sí, está... no, 9 de la mañana. Entonces, el Señor fue crucificado ¿a qué horas? A las 9 de la mañana. Ahora, más adelante, va a decir lo siguiente, así dice. Versículo 34. ¿A la hora qué? Novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el versículo 37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. ¿A qué hora fue esto? A la hora novena. O sea que más o menos cuánto aproximadamente duró el Señor crucificado en la cruz, pero sin morir todavía. De las 6 horas, ¿no? De las 3, de la hora tercera a la hora novena. Son 6 horas. Nosotros hemos estado viendo las distintas fases del desarrollo de la obra de Dios, ¿cierto? Y qué curioso, porque el Señor Él fue crucificado, ¿cierto? ¿Por qué necesitaba ser crucificado? ¿Por qué no hubiera podido morir de un paro cardíaco, por ejemplo? Y evitarse tanta tortura. ¿Será que es que el Señor es un poco amarillista y quiere como enternecernos o quiere tocar nuestras fibras emocionalmente, como para que nosotros tengamos alguna consideración con Él, se quiere hacer una víctima o lo que sea? No, evidentemente no es eso. Hay algo que está más por encima de eso. Pero bueno, ya que tiene que ser tan duro, con corona de espinas, con latigazos, con sangre de por medio, con empujones, bofetadas, patadas, bueno, crucifiquémoslo y que muera rápido, pero 6 horas en la cruz. ¿Será que ahí también hay algo que Dios está haciendo? ¿Sería que era necesario esas 6 horas? ¿Cierto? En la cruz del Calvario, ¿no? Leamos Filipenses un poquito, que Filipenses capítulo 2, versículo 2:5. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren qué frase es esta. Está diciendo que en nosotros haya el mismo sentir, o sea, la misma disposición de corazón, por decirlo así de una manera, que esa imagen sea formada en nosotros, ¿cierto? Aquí nos va a hablar no de algo que el Señor hizo, sino algo que el Señor es adentro, ¿cierto? Haya pues en vosotros ese sentir. No está diciendo, hagan ustedes como Jesús hizo. No, está diciendo, haya o sea, dentro, en nuestro interior, si nosotros estamos viendo que hay algo precioso en ese carácter de Dios, anhelémoslo hacia nuestro interior. ¿Ve? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, está bien. Yo, sí, puedo dejar de dormir en mi cama, ¿cierto? Con mis almohaditas de plumas, ¿cierto? De pecho de ganso. Bueno, y voy a ir a pasar unos 2 o 3 días allá, incómodo, en una carpita, ¿cierto? Hasta ahí, bueno, sí, decimos, ¿será hasta dónde llegará el carácter, ¿cierto? De esta persona. ¿Será que sí es lo que dice ser? Entonces, vamos un escalón más abajo. Entonces dice, tomando forma, hecho semejante a los hombres. Bueno, ya estamos entre los hombres. Eso ya de Dios, de ser Dios, ahora a ser como hombre, ya el bajón es bastante grande, ¿cierto? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ay, pero ¿por qué? O sea, ya está como hombre, ¿cierto? ¿No podría haberse quedado como hombre? Tenía que humillarse ante los hombres, ¿cierto? Y haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿cierto? Hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz, o sea, no cualquier muerte, sino la muerte de la cruz. ¿Sabe qué está mostrando aquí, hermanos? Esto está mostrando, es como la prueba que se le hace al oro. ¿Sabe cuál es la prueba que se le hace al oro? Nosotros decimos que este anillo es de oro. ¿Cómo sabemos, cierto? Entonces lo ponemos en un horno, ¿cierto? Y empezamos y bueno, y hay que ponerle el peso, ¿cierto? ¿Cuánto pesa el anillo? Entonces el anillo va a decir, no sé, pesa 10 gramos, ¿cierto? Y son 10 gramos de oro, sí será 10 gramos de oro. Bueno, entonces lo ponemos en la olla y empezamos a subir la temperatura, ¿cierto? La temperatura. Todo lo que no es oro se va desapareciendo porque el fuego lo quema rápido, ¿cierto? Se evapora. Pero tenemos que subirlo ¿hasta cuándo? Hasta cuando el anillo se deforma y queda, ya no parece ni anillo, parece como una gotica ahí de agua que como que ya parece que salta y todo, ¿cierto? Por la temperatura. Pero tenemos que volver otra vez a dejar que se enfríe, que pase todo y volvemos a pesar el anillo. Si pesaba si pesa otra vez 10 gramos, es porque era 10 gramos de oro puro, ¿sí ves? Pero si el anillo que decía ser 10 gramos de oro quedó pesando 5, solamente 5 era oro. Lo demás era pura paja, ¿cierto? Entonces cuando el Señor decía poner la mejilla por el otro, ¿cierto? Bueno, ¿será que el Señor pone la otra mejilla? Bueno, sí la puso, ¿cierto? Pero ¿será que es capaz de ir más adelante? O sea, ¿hasta dónde la medida del carácter de Dios? Eso es lo que es la cruz del Calvario. Por eso se necesitaba la cruz. Y por eso el tiempo en la cruz. Lo vamos a ver. Entonces dice muerte de cruz. Entonces dice así la conclusión. ¿Por qué era necesario todo este proceso y por qué era necesaria la muerte de cruz? Dice, por lo cual, o sea, por ese proceso. ¿Sí ves? Porque era necesario aplicar todo ese proceso, hermanos. Porque acordémonos, como ya leímos, que la cruz es una victoria. Y la victoria, para ser victoria, tiene que pasar por encima del otro, tiene que vencer al otro. ¿Ve? O sea, tiene que ir a la medida donde el otro no pueda llegar, donde no alcanza a llegar y tú pasas por encima de eso. Ahí es donde se consigue la victoria. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está haciendo en la cruz del Calvario, derrotando ¿qué? Al enemigo, su altivez. Porque ¿sabe qué hacía el enemigo? ¿Sabe cuál era la función del enemigo? Traer al Señor a su terreno. ¿Sí? Entonces tú me puedes soportar que te pise el callo, ¿cierto? Por ejemplo, te lo puedo arriesgar y te las puedes dar de muy manso, de muy humilde. Pero Satanás
sabe que esa misma es su victoria, o sea, su derrota. Entonces va a llevar al máximo, ¿ves? Va a hacer todo el intento de sacarte de tu posición para llevarte a la de él, porque solo en ese instante es donde Satanás va a poder obtener la victoria sobre él. ¿Ve? Porque aquí el tema es un tema de carácter, no es un tema de su obra. ¿Sabe qué decía el diablo? Lo vamos a leer, pero adelantándonos. ¿Sabe qué decían las personas al Señor Jesús en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, desciende, haz algo para que nosotros creamos que tú eres Dios, pero haz algo, muévete. Ese no puede ser tu carácter. Tiene que haber algo de fuerza en ti, tienes que haber algo que nos demuestres. Tienes que usar tu poder. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si él solamente movía un dedo de su poder, ¿cierto?, que hubiera podido parecer la victoria sobre el mal, al contrario, el mal podría después haber dicho, pues tú eres Dios. ¿Cierto? Tú eres Dios. ¿Para qué tanto show? Si a la final no pudiste, a la final tuviste que sacar una patada y dármela, ¿cierto? Y botarme como soy, una criatura. Eso es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la máxima expresión del carácter de Dios. Si Dios no pasa por la cruz, si esa cruz dura menos, si Él muere antes, ¿cierto? O si Él en lugar se suicida en el Getsemaní, bueno, hasta ahí es Dios, ¿cierto? Hasta ahí es el carácter del Señor, pero no hubiera podido vencer. La cruz, como ya lo leímos en Colosenses, es la victoria, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿En dónde fue que el Señor triunfó? En la cruz. O sea que esas 6 horas eran ¿para qué, hermanos? ¿Saben qué eran esas 6 horas? Vamos a decirlo así. Esas 6 horas era fue lo que duró el ring, el round en el Señor. ¿Ve? A ver, ¿quién dura más en esas 6 horas? ¿O Satanás con todo su poder haciendo que el Señor entre a su terreno? ¿O Dios permanece como es Él? Humillado hasta lo máximo, y sin embargo Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Entonces por eso eran necesarias esas 6 horas en la cruz. Por eso el Señor no podía morir distinto. Porque morir en la cama es distinto a morir en la cruz. Porque en la cruz no solamente Él iba a morir, es que Él estaba venciendo. Hermanos, el Señor Jesús es la persona más valiente que ha pisado la tierra. Y al mismo tiempo, el más humilde. ¿Sabe que para ser humilde realmente se necesita ser muy valiente? ¿Ven? Y esa mezcla es lo que hay en el carácter de Dios. Nunca vamos a encontrar una persona más valiente que el Señor. Y nunca vamos a encontrar una persona más humilde que el Señor. Y ese es su carácter. Por eso, hermano, no se preocupe cuando seamos probados en distintas pruebas y tribulaciones. ¿Ven? Porque de eso se trata. ¿Ven? De eso se trata. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esa circunstancia? ¿Nos vamos a bajar de la cruz? ¿Cierto? ¿O vamos a mirar al Señor? Y vamos a saber que Él venció en la cruz. Es que, hermanos, nosotros los cristianos hemos confundido en dónde está nuestra victoria. Nosotros los cristianos, ¿sabe qué nos ha dicho el enemigo? Tristemente, que la victoria del cristiano es la prosperidad económica, la sanidad, el éxito. ¿Ven? Pero no saben que al contrario, que esa puede ser la victoria del enemigo sobre nosotros. Pero cuando tú pasas por enfermedad, cuando tú pasas por necesidad, cuando tú pasas por prueba, por tribulación, ahí puede estar la victoria del Señor en nuestra vida. ¿O no es así el libro de Job? Así es. ¿De qué trata el libro de Job? ¿El libro de Job no trata de esto? ¿Qué trata el libro de Job? Job era una persona recta, que conocía a Dios, era rico y estaba en su tierra. Y es el Señor el que le dice al enemigo. ¿Sí ves cómo es Job? Satanás. ¿A quién le dice? A Satanás. El Señor le presenta a Job a Satanás. Y de ahí en adelante Job se convierte en, vamos a decirlo así, en el arma que Dios usa para vencer al enemigo.
una vez más. Entonces, venga, quítele lo que tiene, quítele lo que quiere, quítele lo que ama. Y ahí usted se va a dar cuenta que alguien sí en la tierra puede amar a Dios, no por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. No por lo que Dios nos ha dado, sino por lo que Dios es. Y esa es la diferencia. Eso es entender al Señor en la cruz del Calvario. ¿Ve? Pero hay que leerlo. Entonces vamos a resumirlo así y lo vemos en la próxima reunión. El Señor Jesús en esas 6 horas dijo 7 cosas. Y esas 7 cosas son muy significativas para nosotros hoy día. Entonces, porque cada una de esas es como si el Señor lograra algo en la cruz. ¿Me van a entender? Ustedes saben, hermanos, hay salmos que describen lo que el Señor Jesús vivió en la cruz del Calvario. Una de esas cosas que el Señor Jesús vivió en el Calvario dice que Él sentía la lengua pegada al paladar. ¿Ve? Porque fisiológicamente lo que sucede en la cruz del Calvario es bien complejo, ¿no? Entonces nadie que esté crucificado puede hablar, o ni siquiera va a querer hablar. Cuando la persona habla y está en esa posición de crucifixión, le duele mucho, ¿ve? Y dice la Biblia, es que lo dice la Biblia, esto no es una ilusión nuestra. La Biblia dice que la lengua del Señor estaba pegada al paladar, ¿ve? Qué cosa, ¿no? Qué curioso. Y es que, hermano, a veces nosotros no sabemos ni qué decirle al Señor. Cuando estamos pasando por la cruz, cuando estamos conociendo algo más del Señor, no sabemos ni qué decir, ni qué articular. ¿Ve? ¿No le pasaba así a David? ¿En cuántos salmos David no clamaba de la misma manera al Señor? No sabemos ni qué decir. Pero no pensemos nunca, hermanos, que esa es una condición de derrota. Si nos ponemos con los ojos de Pedro en esa ocasión, tal vez podamos decir como Pedro: nunca esto nos acontezca. Pero esa es la voz del diablo. A lo mejor sea que el Señor esté sacando un fruto más precioso de nosotros en esas circunstancias. Entonces el Señor dijo estas 7 frases que si con la ayuda del Señor la leemos en la próxima reunión, la leemos despacio y sacamos como el jugo, porque no es bueno dejarlas pasar. Son 6 horas del Señor en la tierra. Ojalá que el Señor pueda, como decíamos al principio, alumbrarnos esas frases, esas palabras, que Él mismo nos las revele, porque es Él en la cruz, ¿no? ¿Qué cosa más real, qué cosa más, digámoslo así, experimental que eso, ¿no? Que el Señor nos va a decir ahí. El Señor dice así, una frase es así: el Señor está crucificado y ve a María con el apóstol Juan, el discípulo a quien Él amaba, dice ahí en ese momento. Y la frase que dice el Señor es así, dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Ve? Esa es una frase del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, cuando uno está en la cruz, uno no se pone a hablar tonterías. ¿Ve? Cuando uno está en la cruz, cada palabra tiene un significado especial y real y experimental. ¿Cierto? Y así deberían ser todas nuestras oraciones. No necesitamos estar en la cruz para que las palabras cojan peso en nosotros, y mucho menos el Señor, que era sin pecado. Pero digo esto porque esas palabras tienen un valor especial, ¿cierto?, al estar en la cruz, ¿cierto? Por eso a veces la Biblia en Eclesiastés dice que es más sabio estar y que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la alegría. Porque cuando uno está en la alegría, hermanos, o le fluyen palabras y todo, ¿cierto? Y uno dice tantas cosas, incluso al Señor mismo, ¿cierto? Pero ¿cuántas de esas frases, cuántas de esas palabras que decimos tienen raíz? ¿Cuántas de esas palabras que decimos tienen fundamento? ¿No? ¿Cómo sabemos cuándo hay fundamento firme? Cuando viene, ¿cierto?, la temperatura y se sube un poquito. No era oro, era papel cartulina, ¿cierto? Entonces el Señor dijo esa frase: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, ¿no? Esa es una frase del Señor. La otra frase que dijo el Señor Jesús, esa está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay otra frase que dice el Señor Jesús más adelante. Dice: tengo sed.
Esa es otra frase de la cruz. Tengo sed. Y ahí sabemos que le dieron algo de beber, pero el Señor no quiso tomar eso. Vinagre con hisopo. ¿Por qué? Eso era como un analgésico, como un anestesia, como una anestesia para el dolor, que en esa época se daba a las personas que tenían dolores muy intensos. Pero el Señor tenía sed, y Él dijo, tengo sed, pero rechazó lo que le dieron a beber. Tengo sed es otra palabra. En el Evangelio de Marcos, bueno, en el Evangelio de Lucas más bien, el Señor dice así, estando en la cruz del Calvario, dice así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esa es la tercera frase del Señor Jesús. No la tercera en orden, sino una de las que dijo. La otra frase que el Señor Jesús dice, la dice también en el Evangelio de Marcos. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es otra, ¿no? Esa es otra frase. En el Evangelio de Lucas el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es otra frase del Señor en la cruz del Calvario. Hay otra también que está en el Evangelio de Lucas, también dice, consumado es. Consumado es. Esa es otra frase del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lo que le dijo a Laura. ¿Ah? Y esa es la séptima. En el Evangelio de Lucas, Él le dice así, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué son importantes estas frases, hermanos? Por lo que leíamos al principio, el Señor dijo, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo, ¿no? ¿Y qué es tomar la cruz? Bueno, lo que el Señor mismo nos pueda decir de lo que Él mismo hizo, porque Él fue el primero que lo hizo, Él fue el que nos dio ejemplo para hacerlo. Entonces, como decíamos, estas frases no son frases sueltas, no son frases al azar. Imagínese, usted está en la cruz, ¿no? No pongamos así, ¿no? Usted está enfermo, usted tiene un dolorcito de barriga y está en una sala de urgencias de la EPS, ¿cierto? Y usted escucha y hay niños y todo, y los niños vienen a preguntarle cosas, ¿cierto? Que si ese reloj tan bonito, que si no sé qué, ¿cierto? Usted no está, ¿cierto? En otra cosa, sino en lo más profundo que usted está experimentando en ese momento. Y esa es la condición del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Y si el Señor Jesús en esa condición dice algo, o sea, revela algo, nos habla algo. Porque una cosa, hermanos, el Señor habla, como lo dice varias veces, por ejemplo en el Evangelio de Juan, dice que Él habla no por Él, sino por los otros, para que los otros escuchen. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por ejemplo, cuando hizo lo de Lázaro, que el Señor oró así, dijo, Padre, yo te doy gracias, ¿cierto? Porque tú siempre me escuchas, ¿cierto? Y tú siempre me oyes. Lo digo para que los demás sepan que tú siempre me oyes. No lo digo por mí, sino por los demás. Así que esas palabras en la cruz, más que nada para nosotros, para revelar algo a nosotros. Entonces, bueno, el Señor nos ayude y nos dé otro tiempo para pasar por ahí y compartirlas juntos, porque yo sé que esas frases nos empiezan a hablar a mucho y la idea es que podamos tener tiempo para irlas compartiendo juntos. Amén. Amén. Pero dejemos hasta ahí por hoy.